Viví 21 años en la misma casa, con mi abusador. Desde que tengo memoria, siempre fui yo contra todo lo demás. Mi papá desapareció cuando yo era muy pequeña, y mi mamá hacía lo que podía. Trabajaba todo el día, llegaba cansada, con las manos ásperas y la mirada apagada, pero nunca dejó de intentarlo. No teníamos mucho, pero al menos teníamos donde quedarnos. Vivíamos en la casa de mi tío Julián. En realidad, no era una casa para nosotras. Era más bien una habitación pequeña que él nos prestaba. Ahí dormíamos las dos, ahí guardábamos todo, ahí pasaba mi vida. Era nuestro espacio, aunque nunca se sintió realmente como un hogar. El problema nunca fue mi tío. Fue Marta, su esposa. Desde el principio dejó claro que no éramos bienvenidas. Sus hijos aprendieron rápido a tratarme igual que ella. Las burlas eran diarias, los comentarios también. A veces eran cosas pequeñas, otras no tanto. Pero siempre estaban ahí, como un ruido constante que no se apaga. Con el tiempo, dejé de intentar encajar. Dejé de salir. Dejé de responder. Iba a la escuela, volvía, me encerraba en la habitación y esperaba a que el día terminara. Era más fácil desaparecer que enfrentarme a ellos todos los días. Mi mamá lo veía, claro que lo veía. Pero también sabía que no teníamos a dónde más ir. Así que hacía silencio. Y yo aprendí a hacer lo mismo. Todo cambió cuando ella conoció a Héctor. Al principio, parecía normal. De esos hombres que sonríen fácil, que saludan con confianza, que ayudan a cargar bolsas y hacen chistes simples. Mi mamá volvió a reír. Eso ya era raro. La veía arreglarse más, hablar con ilusión, como si algo dentro de ella se hubiera encendido otra vez. Él empezó a ir seguido a la casa. Primero de visita, luego se quedaba más tiempo. A veces se quedaba a dormir. Yo no decía nada. Solo observaba desde mi esquina, tratando de entender qué lugar ocupaba ahora en todo eso. Mi mamá estaba feliz. Y cuando alguien que quieres está feliz, haces lo posible por no arruinarlo. Con el tiempo, ya no era un visitante. Era parte de la casa. O al menos, eso parecía. No voy a mentir, al inicio no desconfié de él. No tenía razones. Era amable conmigo, o al menos lo suficiente para no levantar alarmas. Y yo, necesitaba creer que algo bueno podía quedarse. Mi mamá se aferró a esa idea como si fuera su única oportunidad de tener una vida distinta. Y yo la entendía. Después de todo lo que había pasado, merecía algo bueno. O eso pensábamos. Pasaron los meses y un día ella me lo dijo con una mezcla de nervios y felicidad: estaba embarazada. Recuerdo su cara. No era miedo, era ilusión. Como si ese bebé fuera el comienzo de algo mejor para las dos. Como si por fin las cosas fueran a acomodarse. Yo asentí. No sabía qué sentir exactamente, pero verla así me hizo querer creerle. Por un momento, todo parecía estar tomando forma. Y justo cuando parecía que la vida nos estaba dando una tregua, todo se empezó a romper. El embarazo de mi mamá avanzaba, y aunque no todo era perfecto, había una especie de calma. No era felicidad completa, pero al menos ya no sentía ese peso constante en el pecho todo el tiempo. Héctor seguía apareciendo como alguien confiable. Estaba presente, ayudaba en lo que podía, y mi mamá cada vez dependía más de él, emocionalmente sobre todo. Yo seguía en lo mío. Escuela, habitación, silencio. Nada cambiaba demasiado para mí, o eso creía. Hasta ese día. Fue todo muy rápido. A mi mamá le dio un ataque de epilepsia. Nunca la había visto así. Su cuerpo no respondía, y yo me quedé paralizada, sin entender qué hacer. Los vecinos ayudaron a llevarla al hospital de la ciudad. Todo fue confusión, ruido, gente hablando encima de otra gente. Y de un momento a otro, ya no estaba. Se quedó internada. 11 días. 11 días en los que la habitación se sintió más pequeña que nunca. 11 días en los que tuve que arreglármela sola. Comer lo que podía, moverme con cuidado dentro de esa casa donde claramente no sobraba cariño. Al principio, nadie se preocupó demasiado por mí. Y honestamente, eso no era nuevo. Pero entonces apareció él. Héctor dijo que iba a quedarse conmigo, que no era correcto que estuviera sola mientras mi mamá estaba en el hospital. Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo. Como si fuera una buena acción. Nadie cuestionó nada. Y yo, tampoco supe cómo hacerlo. Esa noche, todo cambió. No fue algo que entendiera de inmediato. Solo supe que algo estaba mal. Muy mal. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me quedé quieta, congelada, como si eso pudiera hacer que todo terminara más rápido. No supe cómo defenderme. No supe qué decir. No supe cómo parar lo que estaba pasando. Y cuando terminó, simplemente se fue. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no estuviera ahí.
Al día siguiente, ya no estaba en la casa. Se fue a trabajar, según dijeron. Y no volvió en una semana. Una semana en la que yo intenté convencerme de que había sido un error, de que no podía ser real, de que tal vez no había pasado como lo recordaba. Pero sí había pasado. Cuando regresó, lo vi desde lejos. Sentí como el cuerpo se me tensaba solo. Me temblaban las manos, las piernas. No podía ni mirarlo directamente. Él actuaba igual que siempre. Como si nada. Y eso era lo peor. Intenté hablar. No con todos, porque ni siquiera sabía por dónde empezar. Se lo conté a 2 personas. 2 adultos en los que, en teoría, podía confiar. No me creyeron. Me pidieron pruebas. Pruebas. Yo apenas entendía lo que me había pasado, y se suponía que tenía que demostrarlo. Después de eso, aprendí algo que me hubiera gustado no aprender nunca. A veces decir la verdad no sirve de nada. Y entonces dejé de hablar. Pero él no se detuvo. Después de eso, el tiempo dejó de sentirse normal. Los días pasaban, pero no había una diferencia real entre uno y otro. Todo se volvió repetitivo, pesado, como si estuviera atrapada en el mismo momento una y otra vez. Héctor seguía ahí. En la casa, en la rutina, en todo. Y yo tenía que aprender a moverme con cuidado, a medir cada paso, cada gesto. A evitar quedarme sola en ciertos espacios, a escuchar sus pasos antes de salir de la habitación, a anticiparme. Pero no siempre se podía. Y cuando no se podía, pasaba lo que ya sabía que iba a pasar. Nunca hubo gritos. Nunca hubo algo que desde afuera se viera evidente. Todo era silencioso, calculado. Eso lo hacía más difícil de explicar, más fácil de negar para los demás, y más fácil para él seguir como si nada. Mi mamá volvió del hospital. Estaba débil, pero feliz por su embarazo. Yo intenté mirarla como antes, pero ya no podía. Había una distancia que no sabía cómo cerrar. Quería decirle todo, pero al mismo tiempo sabía cómo había terminado la última vez que hablé. Y tenía miedo. Miedo de que no me creyera. Miedo de que lo eligiera a él. Así que me quedé callada. Los meses pasaron así. Yo creciendo por fuera, pero por dentro, cada vez más pequeña. Más encerrada. Más cansada. Intenté salir de ahí más de una vez. No fue algo impulsivo, lo pensé mucho. Empaqué cosas, esperé momentos, busqué cualquier oportunidad. Pero siempre terminaba igual. Me encontraban. Y me traían de vuelta. Como si no tuviera derecho a irme. Como si ese lugar fuera el único destino posible para mí. Con el tiempo aprendí a fingir. A sentarme en la mesa y actuar normal. A cruzarme con él y no reaccionar. A responder cuando me hablaban sin que se me notara el miedo. Era eso o romperme por completo frente a todos. Hoy tengo 21 años y sigo viviendo ahí. En la misma casa, con las mismas personas, con el mismo hombre. Nada cambió realmente. Lo único diferente es que ahora entiendo mejor lo que pasa, y eso a veces lo hace peor. Hace un tiempo conocí a Santiago. No fue algo planeado. Simplemente pasó. Empezamos a hablar, poco a poco. Con cuidado. Siempre con miedo de que alguien se diera cuenta. Porque en esa casa, yo no puedo acercarme a nadie. No me lo permiten. Nuestra relación es a escondidas. Y aún así, es lo único que me hace sentir un poco fuera de todo esto. Él sabe lo que viví. Todo. No me cuestionó, no me pidió pruebas, no dudó. Solo escuchó. Y se quedó. Se convirtió en ese lugar seguro que nunca tuve. En alguien que no me hace sentir culpable por lo que me pasó. En alguien que me recuerda que esto no es normal, aunque yo haya tenido que normalizarlo para sobrevivir. Me ha prometido que me va a sacar de ahí. Y yo, quiero creerle. Porque necesito creer que esto no va a ser para siempre. Hay días en los que lo único que quiero es no volver. Cuando salgo a hacer mis prácticas de enfermería, siento algo que no sé describir del todo. No es felicidad, pero se parece. Es como poder respirar sin estar mirando por encima del hombro todo el tiempo. Como si por unas horas mi vida fuera normal. Ahí nadie sabe lo que pasa en mi casa. Nadie me mira con lástima ni con duda. Soy solo yo, haciendo lo que me gusta, concentrada en aprender, en ayudar. Y por momentos logro olvidarme de todo lo demás. Pero siempre llega la hora de regresar. Y ese momento pesa. El camino de vuelta se me hace eterno. Siento el cuerpo tenso, la mente llena de pensamientos que intento apagar. Porque sé que al cruzar esa puerta, todo vuelve a empezar. Tengo que fingir. Sentarme a la mesa. Responder cuando me hablan. Evitar mirarlo más de lo necesario. Actuar como si nada estuviera mal. Y eso cansa más que cualquier otra cosa. No es solo el miedo. Es el desgaste de sostener una mentira todos los días.
De vivir en un lugar donde no me siento segura, donde no puedo ser yo, donde tengo que convivir con alguien que me arrebató algo que no se recupera. A veces me pregunto cuánto tiempo más puedo seguir así. He intentado salir, de verdad. Más de una vez. Pero siempre termino en el mismo punto. Como si hubiera algo que me empujara de vuelta, como si no tuviera una salida real. Y aún así, sigo buscando una. Santiago es lo único que me mantiene firme. Hablar con él, verlo cuando se puede, saber que alguien conoce mi historia y no se alejó, eso hace la diferencia. No arregla todo, pero me sostiene. Él insiste en que esto no va a ser para siempre. Que vamos a encontrar la forma. Que voy a salir de ahí. Yo quiero creerle. Quiero creer que un día no voy a tener que regresar a esa casa. Que voy a poder dormir sin miedo. Que voy a dejar de estar alerta todo el tiempo. Que mi vida no va a girar alrededor de evitar a alguien. No estoy pidiendo mucho. Solo tranquilidad. Poder estar en un lugar donde no tenga que fingir. Donde no tenga que esconderme. Donde no tenga que sobrevivir, sino vivir. Sigo teniendo fe. No perfecta, no constante, pero está ahí. Es lo único que no me han podido quitar. Y me aferro a eso. Porque si lo suelto, entonces sí no me queda nada.